hoy en este especial alimentación y vamos a comenzar haciéndolo con Beatriz Romanos, fundadora de The Tech Food. Buenos días, Beatriz. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, encantada de tenerte aquí con nosotros. Decíamos eso, que cada vez hay más gente, ¿no?, que se preocupa por lo que come. Hay un cambio, ¿no?, de conciencia en el consumidor, que ya no quiere tanto ultraprocesado, están mirando esto tiene mucho azúcar, no tiene azúcar, qué conservantes tiene. Hay luego un cambio de tendencia. Sí, lo que estamos observando es que vemos que el consumidor es cada vez más consciente, ¿no? Lo decimos como un consumidor consciente, no solamente del impacto que tiene la forma de alimentarse en su propio bienestar y en su propia salud, sino también y cada vez más lo vamos viendo en el impacto que tiene su forma de alimentarse pues en el entorno, ¿no? Ya sea el medio ambiente o incluso otras comunidades, etcétera. Entonces es algo que se va reflejando también en sus decisiones de compra. Porque la forma en que nos estamos alimentando ahora es sostenible. De aquí a 2050, son datos que me has pasado tú, Beatriz, seremos 9.000 millones de habitantes. ¿Podemos alimentarnos todos? Bueno, son datos que proceden de la ONU y de los diferentes organismos internacionales y sí que es cierto que hay una previsión de incremento de la población en los próximos años muy importante y que eso no deja de poner una cierta presión sobre los métodos que tenemos de obtener nuestros alimentos, ¿vale? Entonces, bueno, presión en cuanto a que tenemos que producir más alimentos para llegar a todas esas personas y luego también se están produciendo cambios en los hábitos de consumo en el planeta, ¿no? Sobre todo de determinados países que hasta hace algunos años tenían un consumo de carne muchísimo más limitado y que ahora, conforme van evolucionando sus economías, su formato socioeconómico, pues van modificando también sus dietas de unas dietas más ricas en hidratos de carbono y verdura, unas dietas más ricas en proteína animal. ¿Y eso qué es lo que hace? Pues incrementa todavía más la necesidad de producir alimentos. Entonces eso lo que hace es generar una tensión en cuanto a la capacidad que tiene el planeta y nosotros como personas de generar todos esos alimentos. Y esa tensión lo que hace es que genera una necesidad de innovar, ¿no? De innovar en cómo estamos produciendo esos alimentos para responder a esos retos, ¿no? Porque evidentemente dentro de unos próximos años, pues si las cosas siguen exactamente igual, la presión será cada vez más grande. Porque, por ejemplo, para generar 1 kilo de carne, el gasto que hay que hacer a todos los niveles es muchísimo mayor que para generar 1 kilo de vegetales, por ejemplo. Sí, no solamente es el gasto que hay que hacer en cuanto a consumo de agua, el pienso que tienen que comer o el alimento que hay que darles, incluso también los gases de efecto invernadero que generan, etcétera, sino que cada vez estamos consumiendo más ese tipo de producto, ¿no? Entonces, bueno, hay diferentes vías de abordar este reto, ¿no? O somos capaces de producir de una forma más sostenible o consumimos algo menos o una combinación de ambos, ¿no? Y ahí yo creo que la innovación y las nuevas tecnologías pues nos están ayudando mucho, ¿no? Porque no se trata solamente de reducir la forma o cambiar completamente la forma que tenemos de alimentarnos, sino en paralelo también generar innovación que nos ayude a poder decidir cómo lo hacemos, ¿no? El flexitarianismo, ¿no?, del que se habla ahora, que es, como carne, pero de vez en cuando, bueno, sobre todo es no sé si ahora me contarás, porque yo no soy una experta en esto, pero creo que es que tienes una alimentación basada más bien en vegetales, hidratos de carbono, etcétera, y luego de vez en cuando, pues, comes carne o pescado, es decir, no eres vegetariano, no eres vegano, pero sí que lo comes más puntualmente. Exacto. Mira, una de las tendencias que estamos viendo con esta situación que describimos y luego también con la globalización que se produce en el mundo es que se están generando diferentes, podríamos llamarlo, tribus alimentarias, ¿no? O diversas formas
de decidir cómo nos alimentamos. Hasta hace poco pues hablábamos de los omnívoros, que era como un poco la mayoría de la población, y los vegetarianos, y luego poco a poco han ido entrando pues los veganos, los flexitarianos que tú mencionabas, que en este caso pues tú lo has descrito muy bien, son personas que deciden tener una ingesta menor de productos procedentes de animales, ya sea por motivos de salud, por motivos de sostenibilidad, por motivos éticos, por diferentes motivos, pero que deciden, bueno, pues reducir esa ingesta de la cantidad de carne, ¿no? Pero luego tenemos también otras tribus alimentarias, como pueden ser los climatarianos, ¿no? Que son aquellos que ya toman sus decisiones de compra o de alimentación en función del impacto que tienen los alimentos en el cambio climático, ¿no? Entonces, bueno, pues ya hay grupos de personas que definen su forma de alimentarse en función de esos criterios, ¿no? Y, bueno, pues hay otros que van surgiendo conforme pasa el tiempo. Entonces, sí que es cierto que se están generando diferentes formas de abordar la alimentación, en las que influyen no solamente nuestros gustos, nuestra cultura alimentaria, sino otros criterios de impacto, ¿no? Beatriz, hablabas antes eso de que cada vez somos más conscientes de lo que comemos. Es verdad que a lo mejor nuestros abuelos se alimentaban bien, ¿no? Tenían una base de alimentación bastante buena. Luego pasamos como a una era de la comida rápida, del fast food, de los ultraprocesados, de cada, no sé, cuanto más colores y más rara era la comida, como que más nos llamaba la atención, y ahora volvemos un poco a la comida, a tener conciencia de comer como comían nuestros abuelos. También hay una tendencia, ¿no?, que es el real food, comida real, que también se sigue mucho en redes sociales. Yo, por ejemplo, soy una de las que siguen a muchos, nutricionistas, ¿no?, que hablan de esa tendencia, que es eso, comer un poco como comían nuestros abuelos, alejarnos de todo lo que es la comida procesada, de todo lo que es el exceso de azúcar, y alimentarnos con alimentos reales. Bueno, yo creo que aquí hay que diferenciar dos cosas, ¿no? Por un lado, creo que cada generación o cada grupo social tiene que alimentarse en función de cómo se comporta o su situación en concreta. Nuestros abuelos se alimentaban de una forma, pero también tenían una forma de vida diferente que la que nosotros tenemos ahora. Probablemente mucho más activa, mucho menos dependiente de medios de transporte que ahora utilizamos de una forma más común, etcétera. Con lo cual, no se trata tanto de comer como nuestros abuelos, sino de comer realmente como nuestra situación ahora nos lo exige, ¿no? Tanto nuestra situación, digamos, de salud, como de la cultura en la que vivimos y en el planeta en el que estamos, ¿no? En ese sentido, pues yo creo que todo hay que evolucionar y todo hay que medirlo. Pero sí nos encontramos en una situación ahora en la que el consumidor está muchísimo más informado, o por lo menos muchísimo más empoderado para obtener mucha más información, ¿no? Antes has citado una serie de aplicaciones. Antes el ir al nutricionista, iba al nutricionista alguien que tenía un problema en concreto, ¿no? Porque, bueno, tenía que adelgazar o tenía un problema con su salud, ¿no? Ahora realmente tenemos a nuestra disposición, otra cosa es que lo utilicemos o no, pero tenemos a nuestra disposición el acceso a muchísima más información sobre la nutrición. Tenemos estas aplicaciones con las que podemos ir al supermercado y no solamente tener la información de un producto que nos da la etiqueta, sino que nos dan acceso a muchísima más información sobre el valor nutricional de esos alimentos, y nosotros decidir con responsabilidad lo que creemos que es más conveniente para nosotros, ¿no? Pero basándonos en más información y más datos. También la industria está haciendo un esfuerzo importante por ser más transparente, ¿no? Y ahí tenemos el movimiento Clean Label, o etiquetas limpias, por decirlo de alguna forma, que lo que intentan impulsar es alimentos en los que los componentes estén tengan menos componentes, estén más identificados y sea muchísimo más fácil entender qué es lo que contiene ese alimento. También se está también viendo mucho en los supermercados, ¿no?, todos esos alimentos que son plant-based, ¿no?, que son, por ejemplo, esas hamburguesas vegetales, esa carne vegetal, e incluso se está empezando también a cultivar carne en el laboratorio. Es decir, cogen la proteína del músculo de un animal al que no matan, un animal que sigue su vida,
y a partir de ahí cultivan carne. Claro que esta no se nos presenta como un filete, evidentemente, sino que, bueno, pues serán pues más como una hamburguesa o como unas albóndigas o similar. Habrá de todo, Es verdad habrá que de todo. ahora la tecnología nos está permitiendo cosas así, que todavía no han llegado a nuestros platos, por lo menos aquí en Occidente. En Singapur creo que sí que ya se ha aprobado, ¿no? Que se pueda consumir este tipo de carne, pero sí que se está trabajando en ello. Se está trabajando y se está trabajando mucho y muy intensamente y se está además generando una innovación muy potente en estos terrenos con una inversión muy fuerte por parte de inversores, no solamente inversores profesionales, especializados, sino también las propias empresas de la industria alimentaria están viendo que este es un segmento interesante para ellos y una vía de acceder al mercado interesante y de innovación interesante, y también están invirtiendo. Entonces, tú has mencionado dos cosas. Por una parte, lo que se denomina plant-based o proteínas basadas a partir de proteínas vegetales, de productos, que lo que intentan es reproducir una experiencia gastronómica similar o equivalente al original cárnico, como puede ser una hamburguesa de carne, intentar simularlo de una forma lo más parecida posible. Es decir, que la experiencia gastronómica organoléptica se parezca bastante, que la persona no sienta que está tomando algo muy diferente de si fuera una hamburguesa de carne o un filete de carne, ¿vale? Entonces, en este sentido, todo lo que es plant-based, como has dicho, ya lo tenemos en el mercado. Se ha producido un boom enorme en 2019, pero sobre todo en 2020, y hay productos que además, como hay diferentes empresas que ya lo están generando, no solo internacionales, sino también españolas, están evolucionando rápidamente hacia productos cada vez mejor hechos, más sabrosos, con una composición nutricional más equilibrada y más diferenciados. Empezamos con las hamburguesas, que es lo más fácil, por decirlo de alguna forma, de desarrollar, pero ya estamos viendo formatos tipo filete, utilizando tecnologías 3D para esto, y además podemos decir que algunas de las empresas que lo están haciendo las tenemos aquí en España, y estamos viendo no solamente sustitutivos de la carne, sino sustitutivos del pollo, del huevo, del pescado, etcétera. Y bueno, pues son una alternativa, no quiere decir ni que sean de momento ni mejor ni peor, yo no voy a entrar ahí, eso es una decisión que tiene que tomar cada uno, pero son alternativas que están en el mercado y que están recibiendo una aceptación bastante importante por parte del consumidor, sobre todo por generaciones millennials, centennials, generación Z, etcétera, que están como muy abiertos a este tipo de soluciones. Y por otro lado tenemos la carne cultivada, que es lo que tú mencionabas, que se hace a partir de células animales, se cultivan en bioreactores y en lo que estás generando son tejidos reales de origen animal, porque vienen de esa célula, y que de momento pues se están generando no solamente formatos tipo hamburguesa o de carne picada, sino también formatos tipo filete, ¿no? Que pueda ser un tejido completo. Incluso estamos viendo ya formatos que lo que hacen es unir ambos mundos, lo mejor del plant-based, lo mejor de las proteínas vegetales, mezclado con algunas ingredientes ya generados a través de esta técnica de cultivo celular que le aportan, pues, por ejemplo, imagínate grasa generada de forma celular, que le aportan esa textura, esa jugosidad, esos sabores, etcétera. Con lo cual, esto no está en Europa todavía aprobado, todavía requiere una serie de aprobaciones, pero las previsiones de estas empresas que se están dedicando a ellos, que en un rango de los próximos 3-5 años lo podamos ver en el mercado. Vamos, que vamos a vivir un cambio, ¿no? También en la alimentación, que a mí me genera curiosidad esto de probar la carne cultivada, ¿eh? Ahora no sé si así a priori cuando sabes cómo se ha hecho y tal, te entra por los ojos, pero yo creo que, bueno, que es algo que tenemos que iremos, ¿no? Incorporando a nuestra alimentación seguro, y qué bien que esté ahí la tecnología, ¿no? Para poder hacer este tipo de cosas y poder generar una alimentación cada vez más sostenible. Antes de terminar, Beatriz, quería preguntarte, porque también en este cambio de conciencia, ¿no? De las personas, de los consumidores, también sabemos
que la alimentación influye y mucho en nuestra salud. De hecho, en el primer mundo, por así decirlo, lo que tenemos son enfermedades relacionadas con que comemos demasiado y comemos mal y comemos mucha grasa, mucho azúcar, y sin embargo, si te vas a los países subdesarrollados, al tercer mundo o en vías de desarrollo, bueno, en vías de desarrollo no, en vías de desarrollo creo que también hay un exceso de obesidad y de comer mucha grasa y muchos fritos, pero en África, por ejemplo, es todo lo contrario. Vemos que la gente sufre desnutrición y sufre enfermedades asociadas precisamente al no poder comer mucho o no poder comer una dieta variada. Sí, tenemos los dos o tres contrastes que tú decías. Por un lado, pues el hambre sigue existiendo en el mundo y según los datos de la ONU, por ejemplo, todavía hay 1 de cada 9 personas que pasa hambre en el mundo. Y estamos hablando de hambre, no de malnutrición. Sí que es cierto, tú mencionabas que hay países en los que, no solo países, sino también dentro de países muy desarrollados se produce este problema de malnutrición por no tener una dieta equilibrada precisamente por problemas económicos o por no tener la renta suficiente para alimentarse de forma más saludable, ¿no? Y por otro lado tenemos las áreas más desarrolladas, que pueden ser países completos o pueden ser dentro de los países, en los que la obesidad es un problema. Aproximadamente el 30% de la población ahora mismo es obesa. Se calcula que en el año 29 1 tercio de la población puede tener diabetes debido a esto que comentabas. Incluso en los niños, ¿no? Estamos viendo, según los datos de la Fundación Gasol, creo que era 1 tercio de los niños entre 8 y 16 años son obesos o tienen sobrepeso, ¿no? Eso genera unos problemas de salud muy importantes, pero luego tenemos que añadir enfermedades cardiovasculares, enfermedades relacionadas, como te decía, con la diabetes, y luego se está investigando mucho y es una tendencia muy importante ahora el cómo la salud intestinal, es decir, toda esa biota que tenemos en nuestros intestinos, está impactando en nuestra salud. Y ya que, bueno, ya para finiquitar, puesto que nos has acompañado hoy, Beatriz, cuéntanos un poco qué es The Tech Food, que de lo que eres fundadora. También tienes una revista, Tech Food Mag. Cuéntanos un poco, así nos resumes para que sepamos en qué es en lo que estás trabajando y bueno, y lo que hace que sepas tanto también, ¿no? Respecto de la alimentación y de toda la innovación, ¿no?, que se está dando en este sector. Bueno, muchas gracias, Leticia. Bueno, pues nosotros lo que trabajamos es en el mundo de la innovación y específicamente dedicada al mundo de la innovación food tech, que es este concepto en el que tratamos cómo la tecnología y la innovación en general tiene aplicación en el mundo de la alimentación, en toda la cadena de valor de la alimentación, desde el campo a la mesa, para favorecer el desarrollo de, bueno, pues estas innovaciones que permitan o mejorar eficiencia o crear nuevos proyectos, nuevos modelos de negocio que resuelvan algunos de estos retos de los que estamos hablando. Por poneros un ejemplo, pues desde la automatización del campo o desde la creación de estos nuevos productos plant-based o cell-based, etcétera, hasta cómo aplicar el Big Data o la inteligencia artificial pues a mejorar la cadena de suministro o bueno, pues el conocer mejor a los clientes para ofrecerles mejores servicios. Y nosotros nos dedicamos a ayudar a las empresas, ya sean empresas grandes o startups, a desarrollar esos proyectos de innovación, a acompañarles, a mentorizarles en la obtención o en el desarrollo de estos proyectos o a encontrar la inspiración en estas tendencias para poner en marcha sus propios programas de innovación. Bueno, pues desde luego interesante, un sector en auge de la innovación en la industria de la alimentación. Yo voy a recomendar vuestra revista techfoodmag.com para todos los que quieran, bueno, pues aprender un poco más del tema. Muchísimas gracias, Beatriz Romanos, por habernos acompañado hoy y por habernos, bueno, dado una visión general. Podríamos estar hablando eternamente, ¿no?, de estos temas, pero por lo menos, bueno, hemos hecho un pequeño resumen, una fotografía general de la innovación ahora mismo en la alimentación y cuáles son las tendencias. Muchísimas gracias por habernos acompañado.